Título: Encuentro con la fe profunda. Introducción. Escena: una pequeña iglesia con una atmósfera tranquila y solemne. Entra un joven llamado Juan, quien busca respuestas sobre su fe. En uno de los bancos, encuentra a un anciano sabio llamado Pedro, quien parece estar sumergido en la lectura de un libro. Después de un momento de reflexión, Juan se acerca tímidamente a Pedro. Escena 1. El encuentro. Juan se acerca al anciano y le habla en voz baja. Juan, con timidez: disculpe, señor. ¿Puedo hacerle una pregunta sobre la fe? Pedro, levantando la mirada y sonriendo: por supuesto, joven. Siempre es un placer hablar sobre cuestiones de fe. ¿En qué puedo ayudarte? Juan, sentándose a su lado: verá, he estado leyendo sobre teología y me encontré con el nombre de Rudolf Karl Bultmann. ¿Podría decirme quién era y cuáles eran sus postulados teológicos? Escena 2. La teología de Bultmann. Pedro, reflexivo: Rudolf Karl Bultmann, un teólogo destacado del siglo XX. Su enfoque teológico se centraba en la desmitificación del Nuevo Testamento para hacerlo relevante a la experiencia humana contemporánea. Creía que muchos elementos sobrenaturales y mitológicos presentes en la Biblia no eran factuales, sino que podrían interpretarse de manera existencial. Juan, interesado: ¿qué quiere decir con interpretación existencial? Pedro, explicando: Bultmann sostenía que los relatos bíblicos, como los milagros o la resurrección, no deben entenderse como eventos históricos reales, sino como expresiones de la experiencia de fe. Estos relatos transmiten una verdad espiritual más profunda que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio. Juan, pensativo: entonces, ¿Bultmann sugiere que la fe cristiana se basa más en la experiencia personal que en hechos concretos? Pedro, exacto. Él argumentaba que la tarea principal de la teología era despojar los textos bíblicos de sus elementos mitológicos y culturales, para así revelar la palabra de Dios que habla directamente a la vida. Escena 3. Críticas y legado. Juan, curioso: ¿qué piensan otros teólogos acerca de sus ideas? Pedro, sonriendo: como suele ocurrir en teología, las opiniones eran diversas. Algunos teólogos apreciaron su enfoque en hacer que la fe sea relevante para la vida moderna. Sin embargo, otros lo criticaron porque aprovecharon que estaba eliminando la importancia de los elementos fundamentales de la fe cristiana. Juan, reflexionando: entiendo que sus ideas fueron polémicas. Pedro, así es. Pero a pesar de las críticas, el legado de Bultmann es innegable. Su influencia en la teología del siglo XX fue significativa, y su énfasis en la experiencia de fe personal aún resuena en algunos círculos teológicos en la actualidad. Escena 4. La fe en evolución. Juan, agradecido: gracias por su explicación. Aún me queda mucho por aprender, pero esto me ha dado una nueva perspectiva sobre la fe. Pedro, amable: no hay de qué. Recuerda que la teología es un camino de constante búsqueda y reflexión. La fe evoluciona con el tiempo, y nuestras experiencias personales también influyen en cómo la comprendemos. Juan, sonriendo: sí, lo tengo en cuenta. Creo que seguiré investigando y reflexionando sobre lo que he aprendido hoy. Despedida. Juan y Pedro se levantan del banco y se dan la mano. Juan se va con una sensación de esperanza y un deseo de seguir indagando en su fe. Pedro regresa a su lectura con una expresión serena. Pedro, para sí mismo, que el conocimiento siga iluminando su camino hacia una fe más profunda. La escena termina con una sensación de paz y respeto por la búsqueda constante de la fe en Dios.